estos judíos que querían matar a Jesucristo, escúchelo bien, querían matar a Jesucristo, se deleitaron en Juan el Bautista, admiraron un poco de la luz de Juan el Bautista, pero no entendieron el propósito del ministerio de Juan el Bautista y no entendieron el propósito del ministerio de Jesús. Porque el ministerio de Juan el Bautista, y ustedes que lo saben bien, era preparar el camino para que viniera el Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser de que yo me deleito en Juan el Bautista que predica y estoy en contra del propósito de Juan el Bautista? Es que no lo entendí. No lo entendí. Entonces, es como quedarse con el manjar. Es como venir al culto y, no sé, te deleitas en su presencia manifiesta, en la gloria de Dios, y se te predica una palabra, pero esa palabra tú no la entiendes. Y nos vamos contentos, gozosos, porque fuimos a un culto lindo. Pero sabe, mi hermano, Dios quiere más allá que tú experimentes cultos lindos. Los cultos lindos me encantan, no tengo nada en contra de ellos, pero no lo es todo lo de Dios. ¿Me sigue? Entonces sí, benditos sean aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar a Juan el Bautista, pero lamentablemente no entendieron ni el ministerio de Juan el Bautista, ni el ministerio de Jesús, o si no, no estarían tratando de matar a Jesús. Juan el Bautista viene a dar testimonio de Jesucristo. Y viene esto, ya, matemos a Jesucristo. Es que no entendieron. No entendieron la profundidad. No entendieron la realidad. Y aquí una perla de sabiduría. Los propósitos de quienes te rodean y tu propio propósito, más que experiencias, se requiere escudriñar las escrituras. Yo quiero que tú abras tus ojos y veas a tu alrededor. Hermano, abran los ojos, vean alrededor. Alrededor tuyo hay propósitos de Dios. Tu hermano que está a tu derecha, que está a tu izquierda, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito para su vida. ¿Sí? El asunto es, tú conoces el propósito de tu hermano. Tú conoces tu propio propósito y de eso vamos a ir avanzando en este tema. Como les decía, ellos no entendieron. No entendieron. En este caso puede ser una advertencia para nosotros. Podemos escuchar a un predicador ungido, capaz, reconocemos la voz de Dios en él y sentir gozo, y creemos que con sentir gozo se tiene suficiente. Nos gozamos un poco, pero ¿entendimos en verdad? ¿O solo nos basta con la experiencia del culto dominical bonito? No son suficientes las lindas consignas, lo que se requiere es un plan de trabajo. Le repito, no son suficientes las lindas consignas, lo que se requiere es un plan de trabajo. Mire, los eslogans prestan el servicio de simplificar una idea que sea fácilmente recordable. ¿Sí? Eso es un eslogan. Presta el servicio de simplificar una idea y que sea fácilmente recordable. Y como tal, el eslogan está hecho para que tú lo disfrutes mentalmente. Pero para que se ejecuten los cambios en tu vida, requerimos más que un eslogan que te inspire. Lo que tú requieres, ¿qué cosa? Un plan de trabajo que tenga meta, que tenga acciones específicas. Entonces, sí, a veces escuchamos una predicación que nos inspira, una predicación que mueve nuestro espíritu, escuchamos el eslogan. Sí, y me acuerdo fácilmente, sí, pero ¿qué decisión tú de manera concreta has tomado para que eso, que ese eslogan, se transforme en cambios puntuales en tu vida? ¿Sí? ¿O son suficientes los eslogans por los eslogans? No. Entonces, a veces podemos escuchar predicaciones y podemos recordar las predicaciones, que entretenida estuvo esa predicación. Perfecto, pero ¿qué cambio concreto tú me puedes decir a propósito de esa predicación que tú escuchaste? Entonces, los eslogans cumplen su función, pero ¿se requiere qué cosa? Un plan de trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo conmigo, están en problema. Bueno, estos judíos disfrutaron de Juan el Bautista, confrontó a Herodes,
porque el rey Herodes, entre paréntesis, ¿no es cierto?, había tomado a Herodías como su mujer, cuando en realidad era la mujer de su hermano Felipe. Esto según Lucas 3:19. Y con eso tuvieron suficiente. Mira cómo se enfrentó a Herodes. Ya, pero ¿y entendiste el verdadero propósito de Juan el Bautista? Ahora, continúa en el 5:37 al 39 de la siguiente manera. Y dice, y el que me envió, hablando Jesús, el Padre, él ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de estos judíos que querían matar a Jesucristo? Que se quedaron con la experiencia de haber escuchado a Juan el Bautista, pero no habían escudriñado las escrituras para darse cuenta de que el ministerio de Juan el Bautista había sido profetizado, que también iba a preparar el camino a el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, necesitamos experiencia de Dios, pero necesito escudriñar las escrituras para entender el propósito que Dios le ha dado a mi hermano y el propósito que Dios me ha dado a mí. ¿Sí? Tal cual le sucedió a esta gente que el Señor les encomienda escudriñen las escrituras. La palabra de Dios no permaneció en ellos porque querían matar a Jesús, a quien Juan preparaba el camino. Y es a los superficiales que se gozaron con la predicación de Juan, Jesús le dice, escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Porque no escudriñaron la escritura, no entendieron el propósito de Juan el Bautista, no, y menos el propósito de Jesucristo. ¿A ustedes les parece que tienen vida eterna en las escrituras? Entonces escudriñenla y verán la vida a quien ustedes quieren matar. Ahora, ¿qué es escudriñar? Porque aquí dice Jesucristo, que quieren entender realmente lo que el ministerio de Juan el Bautista, realmente me quieren entender a mí, mi propósito, tienen que escudriñar la escritura. Ok, pero ¿qué es escudriñar? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que escudriñar es lo siguiente: examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Le repito, ¿qué es escudriñar? Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Yo quiero que usted imagine una película, una serie que hable de un investigador privado, ¿no es cierto? Y que llega, o un investigador policial público, que llega a la zona, usted que ve más series que yo, a CSI y todo eso, al lugar del crimen, ¿no es cierto? Y llega al lugar del crimen y empiezan a ¿qué? A indagar, a empezar a ver los datos. Y después, típico de estas series, que empiezan a hacer preguntas. Pregunta. Y nos dan al principio con el sospechoso. Y luego aparece otro sospechoso hasta que después dan con el culpable. Escudriñar es más o menos lo mismo. ¿Tengo a la mano un texto confiable para entender el versículo? ¿Estoy entendiendo bien sus palabras de manera aislada? Entre paréntesis, por ejemplo, ¿conozco las palabras que estoy leyendo del texto? Por ejemplo, vianda. Vianda, ¿qué es lo que es vianda? Bueno, uno a veces se encuentra con palabras y hasta a esas palabras yo las busco en el griego. A ver, ¿qué significa en griego? Escudriñar requiere hacerle las preguntas necesarias y relevantes al texto. Por ejemplo, de este capítulo 5 que estamos comentando, ¿quién lo dijo? Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? A los judíos, no a cualquiera, sino a los que querían matarle. ¿Dónde lo dijo? En Jerusalén, quien mata a los profetas precisamente. ¿Cuándo lo dijo? En la fiesta de los judíos, que implica una mayor asistencia y en sábado. ¿En qué circunstancia lo dijo? Después de haber sanado un paralítico en sábado, se sintieron provocados porque obró en sábado y ellos
Y para ellos Jesucristo estaba quebrantando la ley y por eso Jesucristo merecía morir. ¿Qué dijo Jesús? Allí citamos recién sus palabras. ¿Lo que dijo Jesús es verdad? Sí, porque efectivamente hay profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Juan el Bautista y profecías que se refieren a él. ¿Cómo lo dice? Provocado, pero sin perder la paciencia. No obstante, puedes juzgarlo, no lo juzgas. Ya tienen a Moisés por juez, porque no creen en sus escritos. Es averiguar algo preguntándole al texto. Y ahí uno busca ¿qué cosa? La evidencia interna. O sea, ¿qué me dice el texto? Y empezar a preguntar al texto. ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué circunstancia? Todas las preguntas que acabo de presentarles. ¿Sí? Por ejemplo, no, y a veces uno puede tener su tesis, su teoría de, a ver, esto significa tal, pero después con la investigación a veces lo confirma o no lo confirma. Me pasó con Pedro Bustamante. Él en una conversación me dijo, no, si Pablo en misionología moderna se equivocó. Y yo que soy hincha de Pablo, se me movió el espíritu dentro. Y dije, Dios mío, ¿cómo puede hablar así de tu siervo? Pero después empecé a estudiar la Biblia respecto de la temática de misiones y de Pablo, y me di cuenta que mi amigo tenía la razón. Entonces, ¿qué pasó? Yo vi la evidencia, y al ver la evidencia me di cuenta de que efectivamente Pablo se equivocaba. A ver, pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no tenemos la cultura de escudriñar, de inquirir. No voy a hacer que levanten las manos, pero ¿cuántos han compartido fake news por las redes sociales antes de verificar si era cierto o no? Me llegó esta información, ¡oh! ¡Ah! Y uno la comparte. Oye, que la Peppa Pig produce autismo, según, ¿qué cosa? Según un estudio de la Universidad de Harvard. Y después uno estudia, a ver, y uno se pregunta, yo me pregunté, oye, pero los de Harvard van a estar estudiando la Peppa Pig, ¿no deberían estar estudiando algo más interesante? Y efectivamente, lo de Harvard nunca se había publicado nada de la Peppa Pig, pero ahí uno publicó, no, la Peppa Pig produce autismo. Entonces, usted investiga antes de compartir. Oh, me pasó interesante. El que me dio la información ¿por qué me debe estar mintiendo? ¿Y cuántas veces nos pueden estar mintiendo? Entonces, que no tenemos la cultura de escudriñar, no tenemos el tiempo, no tenemos la disciplina, menos, lamentablemente, con la palabra de Dios. El exceso de información puede llevarnos a conocer de manera superficial y equívoca. Yo esperaba eso. Tenemos una tradición con mi mamá, ¿no es cierto? Ella le pone... Ya, es un chiste interno, ¿no? Bueno, cuando habla de averiguar cuidadosamente, no se puede hacer de manera rápida y descuidada. Jesucristo, a quienes querían matarle, les dijo, averigüen con cuidado la Escritura, porque Jesús sabía que efectivamente la Tanaj, o el Antiguo Testamento, daba testimonio de él y de Juan el Bautista. Entonces, eso es la evidencia interna, y la evidencia externa, que es cuando, por ejemplo, vestigios arqueológicos confirman el relato bíblico, por mencionar un ejemplo de evidencia externa, es decir, que está fuera de la Biblia, pero sirve para sustentarla. Segundo punto, descubrir el propósito de quienes te rodean y tu propósito. ¿Ya? Es importante esto, ¿no? Mira, tu vida se está yendo en esto. Se está yendo tu vida en esto. O sea, tienes que, sí o sí, estar despierto. Me escuche, identifica el verbo prioritario de quienes te rodean, identifica tu verbo prioritario. Entonces tú ves al que está al lado, a tu señor, a tus hijos, a tus discípulos, y tú tienes que identificar qué cosa, su verbo prioritario. Y después tú tienes que identificar tu propio verbo prioritario. Dios quiere bendecirte y puede hacerlo a través de los dones que le ha dado a sus hijos que están a tu alrededor, según el propósito con los que Él les ha llamado. Voy a poner un ejemplo básico y simple. Por ejemplo, el verbo prioritario de un evangelista es proclamar, porque arden sus huesos
el, la proclama del evangelio a aquellos que no han conocido a Jesucristo. Si tú menosprecias el propósito de un evangelista, estás menospreciando el mensaje de Dios que quiere darte a través de ese evangelista. Entonces, fíjese qué importante es saber reconocer, apreciar, valorar el propósito de Dios que le ha dado a ellos y que ellos pueden bendecir tu vida. ¿Se da cuenta qué importante? ¿Qué cosa? Reconocer los propósitos que Dios ha puesto a la gente que está a tu alrededor. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame un fuerte amén. Bien. Si tú menosprecias el propósito de un evangelista, te pierdes su mensaje. Si tú menosprecias el propósito de un evangelista, te pierdes su mensaje. Por esto es importante. Si quiero ser bendecido por quienes me rodean, tengo que reconocer los propósitos que ellos tienen. Entonces, ¿cómo conozco mi propósito? Es equivalente a preguntarme cuál es mi verbo prioritario en mi servicio a Dios. Le repito, tú quieres, oye, no sé mi propósito. Bueno, aquí una clave. ¿Cuál es? Preguntarte, ¿cuál es mi verbo prioritario en mi servicio a Dios? Por eso te pregunto, si pudiera, esta pregunta como para entender cómo sacar la paja y quedarnos con el contenido. Si tú tuvieras que elegir un solo verbo, una sola acción con la cual tú pudieras servir a Dios, ¿cuál es esa acción? Eso te sirve como para... Yo sé que podemos servir en Dios más de una acción, pero yo te estoy diciendo, elige una, quédate con una. ¿Cuál es esa acción con la cual tú te gustaría servir a Dios? Mire, por ejemplo, ¿cuál es el verbo prioritario de la boca? Ah, no, mi amada. Y curioso que me lo digan las mujeres. ¿Cuál es el verbo prioritario? Comer. Claro, porque si tú no comes, entonces tú puedes vivir callada, pero no puedes vivir sin comer. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es su verbo prioritario? Comer, mi hermana, no hablar. Ok, pero te das cuenta que la boca sirve para más de una cosa. Puede servir para cantar, puede servir para hablar, pero ¿cuál es su verbo que no puedo descuidarme y sí o sí la boca hablando? Sí o sí tengo que cumplir con este propósito. ¿Cuál es comer? Entonces tú como en tanto miembro del cuerpo de Cristo, es cierto que tú puedes hacer más de una cosa, pero yo te pregunto, ¿cuál es tu verbo prioritario? ¿Me sigue? Bueno, después al final le voy a pedir que pasen al frente, los que quieran, y digan en micrófono, este es mi verbo. Porque necesitamos tu afirmación. Necesitamos que tú te digas, no, este es mi verbo. Yo creo que, y sin vergüenza, sí, que aquí estamos para conocerte y para reconocerte y aprovechar de tu propósito, ¿no? Sí, sí, porque obviamente. Por ejemplo, si alguien me dice, mi propósito es orar, hermana, ya que su propósito es orar, ore por mí, pues, y cumpla su propósito. ¿O no? ¿Sí o no que es importante? Que obviamente yo quiero conocer cuál es tu propósito para ver cómo tú me bendices. ¿O no? Bien. Amén. Sigamos. Dice así. Efesios capítulo 2, versículo 10, ponga atención, nos dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Este versículo, por su contexto, nos habla de la nueva creación, de la nueva naturaleza, porque nos dice somos obra suya, somos hechura suya, creados en Cristo. Como si en nuestra antigua vida hubiésemos sido una cadena de oro. Ya, imagínense, tu antiguo yo era una cadena de oro y viene el Señor y te funde y te hace líquido. Y de ese líquido de oro, ahora hace una copa de oro. ¿Sí? Y ahora el propósito que tú tienes como copa de oro es dar de beber. Entonces, eso es lo que nosotros hemos de entender, es que hemos de tener un impacto en Dios, un impacto en Cristo, decir, Dios mío, realmente tengo que actuar, tengo que vivir
¿Para qué? Para cumplir tu propósito, el propósito que tú me has dado. ¿Sí? ¿Me sigue, no? Ok. Entonces, eso es lo que necesitamos. Dios mío, ¿cuál es mi propósito? Impártame, necesito entenderlo. Ahora, ¿por qué es de la nueva naturaleza? ¿Sabes por qué? Porque la nueva naturaleza tiene una orientación y la orientación es hacer las cosas para la gloria de Dios. Tú antes de conocer a Cristo no vivías para la gloria de Dios. Puede ser, por ejemplo, que en su antigua vida a alguien le gustaba cantar y cantaba en bar, qué sé yo. Y ahora dice, ahora quiero cantar en la iglesia. Sí, ¿sabes qué? Puedes cantar en la iglesia, pero ahora tu cántico es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque antes tú cantabas, ¿no es cierto?, con letra, ¿no es cierto?, que para qué vamos a cantar acá, ¿cierto? ¿Cuál es la que está de moda? La del de salpique, y que te salpique, ay, que te salpique. ¿Ah? Hasta ahí no más sé, ¿no? ¿Ya? Sí, ya, y conoce a Cristo y no vaya a estar diciendo, ay, le salpique. No, pues tus labios tus labios están a otro nivel, pues. Amén. Bien. Entonces, por eso, porque tú ahora tienes un impacto con Dios y Dios, o sea, Dios, tú tienes un impacto con Dios y ahora vas a vivir y vas a actuar para su gloria. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces ahora, Señor, lo que yo haga siempre va a tener esa orientación y por eso es tan importante. Bueno, el hecho que Dios haya preparado obras de antemano nos habla que su propósito divino se cumple en acciones concretas. Le repito, el hecho que Dios haya preparado obras de antemano, como acabo de leer en el versículo, nos habla que su propósito divino se cumple con acciones concretas. Amén. Dios nos ayude con aquello. Ahora, esto es muy importante, el tercer punto. Esclavos comprados con su preciosa sangre. Escúchelo bien, nos dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues sois comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Según Primera de Pedro 1, 17 al 19 nos dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De estos quiero rescatar de estos dos versículos que le acabo de decir, es que Jesucristo pagó un alto precio por ti. ¿Sí? Tienen eso. Ahora, no fue una montaña de diamantes, fue la vida de su propio hijo. ¿Me sigue? ¿Sí? Ahora, Dios habiendo pagado un alto precio es porque está viendo de la perspectiva del propósito, lo está viendo como una inversión. Es como que alguien pague un alto precio por un terreno agrícola, que no está siendo explotado, pero ahí está el terreno agrícola. Tiene agua, se podría hacer un trabajo para que llegue agua a ese terreno y se sabe que yo voy a pagar un alto precio. ¿Y por qué estoy dispuesto a pagar un alto precio? Porque yo le voy a sacar, ¿qué cosa? Provecho. Y Dios hizo lo mismo contigo. O sea, Dios pagó un alto precio, un altísimo precio, ¿para qué? Para decir, ¿sabes qué? Yo no te compré como esclavo para que tú estés sentado los días domingos, ya, Señor, cumplí con venir al culto. ¿Sabe qué? Es bueno venir al culto, pero eso es plan básico. Es cierto, Jesucristo pagó su sangre para que tú puedas ser congregado en el cuerpo de Cristo, pero pagó por mucho más, que incluye congregarnos, por supuesto, pero mucho más que congregarnos. Dígame amén si está de acuerdo. El alto precio pagado por nosotros revela la valía
del propósito de Dios en nuestras vidas. Repito, el alto precio pagado por nosotros revela la valía del propósito de Dios en nuestras vidas. Jesucristo pagó un alto precio para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para que ahora fuéramos esclavos de Jesucristo. Y no pagó un alto precio de balde. Una de las lecciones que aprendemos de la parábola de los talentos, escúchelo bien, es que Dios es digno de exigir lo que es de él. Nos dice Mateo 25, 24 al 27, voy a leer, pero para destacar un versículo, una parte. Dice, y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mintiéndole. ¿Por qué? Porque, y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al fin yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor dice, sí, yo te compré, pero ¿sabes qué? Yo quiero de regreso y con intereses el hecho de que yo te compré para que me sirvas. ¿Sí? ¿O no? ¿Estás de acuerdo conmigo, no? O algo, o nos falta esta de la revelación de verdaderamente entender de que Jesucristo es nuestro Señor, y siendo Jesucristo nuestro Señor, tiene el derecho de mandarnos. O si no, va a ser simplemente un título honorífico. Decir, oh, Señor, ya, pero yo hago lo que quiero. No, es Señor. ¿Y qué quieres que haga yo el día de hoy? ¿Sí? Bueno. Pensemos en el esclavo que se ha entregado en administración para la capacidad de proclamar el evangelio. O sea, Dios tiene un esclavo y le dio la capacitación, ¿para qué? Para proclamar el evangelio. Tiene la facilidad de palabras, tiene la valentía para compartirlo, es efectivo en ello, pero luego de pasado un tiempo dice, yo ya no predico el evangelio. El tal un día será juzgado por sus obras, en este caso incluyendo lo que no hizo. ¿Dónde están, preguntará nuestro Señor a ese evangelista, dónde están las almas? ¿Cuáles almas? Las que no les predicaste. Aquí, Señor, ya estaba como cansado. Y Netflix me atrapó, me agarró Netflix, la serie no me soltaba, Señor. ¿Usted cree que usted va a poder decirle eso al Señor? Es que la Betty la fea es para destornillarse la risa, Señor. Y yo en vez de predicar el evangelio estaba viendo a la Betty la fea. No, Señor, ¿sabe qué? No me venga con esa excusa barata. Es excusa barata, estimada o estimado. ¿Sí? Ahora no estoy diciendo que nunca veas Betty, no, pero si tú viendo Betty todo el tiempo, yo no puedo, y a orar no puedo, ¿por qué Betty? No. Yo por si acaso no tengo Netflix, por si acaso. Hace como casi no sé cuántos meses ya no tengo. Ya perdí la cuenta. Lo que hemos de entender a este respecto es que los dones no son nuestros en el sentido de una propiedad tal que tengamos la opción de no disponer de ellos. Los dones son entregados con cargo y responsabilidad de utilizarlos. Tal cual Dios nos hizo, tal cual Él nos dotó, tal cual Él nos inspiró con encargos suyos y nos dio de su espíritu tal cual Él quiso, implica la responsabilidad de utilizarlos. Entonces tú tienes facilidad para algo. Tú tienes un encargo de parte de Dios para algo. El asunto es, ¿estás siendo fiel a ese encargo o no? Así que hemos de trabajar en la obra de Dios en consideración a la valía y responsabilidad de su cargo. Usted sabe que nosotros recibimos por gracia los dones. ¿Y quién pagó? ¿Y cuánto se pagó para que tú recibieses un don? ¿Quién lo pagó? Cristo. Por eso Dios te puede utilizar. Es que yo estoy en pecado. No, ¿sabes qué? Viene Jesucristo, tú te confiesas, etcétera, pides perdón a Dios, eres justificado, Dios te santifica y pasas a ser su santo y dices, ya, ahora quieres mi santo, quiero lo que es mío. Quiero lo que es mío, te dice el Señor. Qué grave responsabilidad.
Y yo que quería vacaciones, quiero lo que es mío. Así te dice el Señor. ¿Dónde está lo mío? En razón al don que tú tienes. ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? Eso es lo que dice el Señor. ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde? Y si tú tuviste la oportunidad de llegar aquí a este lugar, es para que Dios te está dando una chance, una oportunidad de decir, enmienda el camino. ¿Para qué? Para que dejes de cometer pecado de omisión. A ver, lo que mal podríamos entender es que los dones, al fluir a través de nosotros, nos creemos dueños de los dones y decidimos simplemente no ejercerlos. Total, son nuestros, mal pensamos. Entonces imagínense que alguien tiene el don profético y profetiza y Dios lo utiliza y fluye el don de profecía a través de él y fluye y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a profetizar. Ok, esa decisión la tomaste tú o la tomó Dios. ¿Quién te crees tú para cerrar la llave? O que Dios te utilizaba con imponer las manos y que la gente se sanara. Ah, no, ya no quiero, me aburrieron los enfermos. Espérate, antes que tú cierres esas llaves, ¿fue Dios el que te dijo no vayas más? ¿O simplemente tú dijiste ya no más? ¿Te das cuenta el cargo de responsabilidad? Quiero que todos salgan así. Dios mío. Bueno, ya. Siguiente punto. Estoy hablando de distintas cosas que tienen que ver con el sexto ministerio, por si acaso. Con el ministerio de los santos. Dice, el reino de Dios es una empresa ambiciosa. Como subtítulo, la angustia humana en contra de los intereses del reino. Tú a veces puedes, escúchame, tú a veces puedes tener una angustia humana que te es legítima tenerla, humanamente hablando, pero que va en contra de los intereses del reino. Te repito, porque esto es importante, la angustia humana en contra de los intereses del reino. Ah, pero muéstremelo con la Biblia. Ah, si a eso me dedico, pues. Lucas 2:48 al 50 nos dice así. Y cuando los vieron, bueno, recuerda que Jesucristo fue niño, fueron a la Pascua, ¿no es cierto? Tenía 12 años, los papitos se devolvieron. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, a eso pertenece. Y cuando lo vieron se maravillaron y su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre. Escuchen lo que dice. He aquí tu padre. Y José. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabía que los negocios de mi padre me es necesario estar, mas ellos no entendieron las palabras que les dijo. Papá y mamá tuvieron una angustia legítima. ¿Por qué? Porque más o menos un día. Imagínense perder a tu hijo por un día. No, si viene con los parientes de atrás, vámonos, devolvámonos nomás. Después, oye, ya, y lo empezaron a buscar. Oye, Josefa, y el Señor está, y Jesús está contigo. No, no está. Elizabeth, Jesús está contigo. No, chupaya, me empecé a preocupar. ¿Y qué pasó? Empezaron a buscarlo. Y buscarlo, y lo buscaron por todas partes hasta que se regresaron hasta llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén, la capital, ¿dónde podría estar Jesús? Y dije, ¿no estará en el templo? ¿Tú sabes que le gusta como leer la Tanaj? Y fueron. ¿Y qué pasó? Lo encontraron, por fin lo encontré, hijo. Hijo, no sabía la angustia. 103 kilómetros en línea recta, en todo caso, es de Nazaret a Jerusalén, para que nos hagamos la idea de la distancia. ¿Sí? Y ahí María se olvidó de las profecías que Simeón y Ana le dijeron. José también se olvidó de la aparición, y María incluida, de las apariciones angelicales de Jesucristo en su primera infancia, o antes de que él naciera inclusive. ¿Se acuerda? Cuando fue circuncidado el 8º día, cuando vino le anunciaron, también Elizabeth hablándole. Y le hablaron, y ella guardaba las palabras de su corazón, pero por la angustia, ¿qué pasó? Se olvidó de todo aquello. A tal punto que le dijo, tu padre, ¿y qué Jesucristo le responde? Yo estoy en los negocios de mi padre. Acuérdate que José es mi padrastro, con mucho cariño, con mucho respeto, pero él no es mi papá, ¿o no? No, pues, estoy en los negocios de mi
padre. ¿Y qué hicieron? Y para que se entienda de que estaban como turbados, escuche bien, la mamá y el papá lo sacaron de su propósito, lo sacaron de su negocio, porque Jesucristo no estaba de rebelde. Jesucristo, ¿qué estaba? Estaba en los negocios de su papá y dijeron, ¿qué venir para acá? Y lo sacaron. ¿De qué cosa? De los negocios del Padre. La angustia humana nos puede, ¿qué cosa? Sacar del propósito. ¿Será posible que nosotros también hemos olvidado y menospreciado visiones, palabras, profecías dadas a nuestras vidas y que nos impulsaban a servirle? ¿Será posible que tú recibiste una profecía, una palabra de Dios? O más bien tú también en tu propia relación con Dios recibías palabra de Dios y esas palabras están juntando polvo. ¿Por qué? Porque no están produciendo fruto. Es que la pandemia, por hermano. Es que ahora la inflación. Ahora queremos ganarle a los argentinos la inflación. Y después le vamos a ganar a los venezolanos si queremos cambiar. ¿Qué cosa es eso? ¿Angustia humana? Angustia humana, ¿qué cosa? Te desconcentras de tu objetivo, de tu propósito, tal como esta mamita. Y estoy hablando de una angustia muy legítima. ¿Sí o no? Que usted estaría, si se le pierde un hijo un día, estaría preocupado. Sí, pero esa preocupación no la resolviste al momento de encontrar a tu hijo. Y no reflexionaste, quizás mi hijo debería estar acá. ¿Pero qué hicieron? Vámonos para Nazaret. Y lo sacaron, porque Jesucristo dijo, clarito, me es necesario estar en los negocios de mi padre, estoy en los negocios de mi padre. ¿Y qué hizo? No me interesa, lo sacaron. ¿Sí o no? Este versículo yo, bueno, dicho sea de paso, por eso a mí me encantaba cuando era chico desaparecerme. Y me iba a las rocas. ¿Por qué? Porque decía, lo único que puedo hacer como Jesús es desaparecerme sin dar rastro. Así yo pensaba, porque Jesucristo era niño y yo era niño y lo único que conocíamos de Jesucristo de niño es que se desapareció. Así que yo me iba sin avisarle a mi papá, a mi mamá, me iba a la playa, a la roca. Y estaba solo por horas, jugando. Y yo decía, ay, estoy como Jesús, estoy como Jesús. Para que vea cómo es la interpretación, ¿no? Entonces, en su angustia humana, José y María olvidaron el propósito de su hijo. Con esa angustia actuaron y con esa angustia lo sacaron de su propósito. La familiaridad a este respecto es un obstáculo por una especie de idealización del llamado divino en contraposición a la vida cotidiana. Por ello se consignan las palabras en Marcos 6:4, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué? Porque lo menospreciaban. Ay, pero no, esta que no tiene una hermana y los 4 hermanos y la hermana nosotros conocemos. Ah, dijo el carpintero, sí, a este se creen muy, si yo lo conozco. Eso fue lo que el contexto. Bueno, la empresa ambiciosa, considerando RAE, ¿cómo define la ambición? Cosa que se desea con vehemencia. Porque yo le decía que esto es una empresa ambiciosa. Es un anhelo intenso que a todas las naciones, ¿a cuántas? A todas se les enseña que guarde lo mandado por el maestro y Señor. No es menos que eso. ¿Cuál es el sentido de reconocer al reino de Dios como una empresa de los negocios de mi padre? Pensemos humanamente, por ejemplo, en la empresa de Codelco. Una gran empresa, si consideramos la cantidad de trabajadores distribuidos, ¿no es cierto?, en divisiones, secciones, departamentos, y tienen todos un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de Codelco? Vender cobre de alta calidad. Hacer negocio por ello. La que hace el aseo, ¿cuál es el propósito final? Vender cobre. Entonces, ¿y por qué se lo demuestro? ¿Qué tal si sale un cobre sintético, como el grafeno? Asustado con el grafeno, ¿no? Y aparece el grafeno más económico y mejor que el cobre. La que hacía el aseo se queda sin trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque todo el propósito creo que es de una gran empresa. Entonces, nosotros como una gran empresa, ¿qué tenemos? Que evangelizar, predicar el evangelio
enseñar lo que el Señor enseñó y mandó a todas las naciones. Algunos lo van a hacer en forma directa y otros de manera indirecta, pero todos están enfocados en un mismo punto. ¿Qué cosa? Cumplir con lo que se llama la Gran Comisión. Así hemos de considerar el reino de Dios para cumplir con lo que se ha llamado, como les digo, la Gran Comisión, una ambiciosa meta. ¿Por qué? Porque es predicarle a todas las lenguas. Es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque hay que enviar a la gente, porque hay que aprender el idioma, porque hay que gastar recursos en aquello. Entonces es sumamente complejo, no es tan fácil. Entonces, de manera directa o indirecta, hemos de trabajar porque ese es el sentido de la existencia de todos los propósitos. Entonces, sí, hay un gran propósito que es lo que se conoce como la Gran Comisión, pero uno tiene que entender, bueno, dentro de ese gran propósito, cómo yo calzo mi propósito personal con ese gran propósito. ¿Se entiende o no? Bueno, resumen para destacar en este punto, hemos de honrar el ministerio al cual Dios nos ha llamado a cada uno, apreciando también el llamado de los otros que están alrededor. Entonces, Señor, aprecio el llamado que me has dado, pero yo también tengo que apreciar el llamado de mi mamá, de mi señora, de mis hijos, de mis hermanos. Porque aquí no se trata de individualmente, yo encontré mi propósito y el resto sonaron. Porque aquí vale mi propósito. No, sino que es un propósito, una red de propósitos que se tienen que cumplir en forma conjunta. Quinto punto, nos dice así. Los dones nos enfocan a nuestro propósito. Repito, los dones nos enfocan a nuestro propósito. El capítulo 12, Pablo comienza con un tema que convoca los dones espirituales con 2 versículos. De Corintios estoy hablando, Primera de Corintios. Dice así, Primera de Corintios 1, 2, y acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Interesantísima y clara presentación de Pablo para que decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a hablar de los dones, pero para que tú entiendas que yo te voy a hablar de los dones, te tengo que explicar algo primero. ¿Qué cosa? Que tú antes de conocer a Cristo eras llevado cual ídolo, arrastrado. Es como, te lo pongo aquí, por ejemplo, un ídolo de madera. Un ídolo de madera que se confeccionó tallado en un árbol que Dios hizo. Y la madera, es que yo no nací para esto. ¿Por qué? Yo nací para darle la gloria a Dios y me tallaron para que sea como, no sé, como la diosa Artemisa. Por decir cualquier dios, Zeus. No está cumpliendo su propósito. ¿Se han puesto? ¿Por qué? Porque era llevado como ídolo mudo. Entonces, ¿sabes qué? Aquí, ahora que tú conociste a Cristo, ya no más. Tú no vas a ser más llevado como un ídolo mudo. Ahora tú vas a cumplir propósito y tú ahora vas a ejercitar los dones que Dios te da. Y los dones, pero estamos hablando de propósito y ahora de dones, porque precisamente están conectados. El propósito de la meta, pero yo ¿qué facilidad tengo para poder llegar a esa meta? A través de los dones. Necesitamos dones. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito. ¿Sí? El mundo, por medio de la educación, cultura, entretenimiento, da forma a los hombres y procura extraviarlos de su propósito, vivir y servir para la gloria de Dios. Así que como introducción a los dones con los cuales Dios te ha creado, redimido y dotado, tienes que saber que antes se te extraviaba como ídolo mudo. Entonces no sé si tú te reconoces tu antigua creación, porque esa es la gracia de estudiar la Biblia. Es que tú antes de conocer a Cristo, ¿qué es lo que eras? Un ídolo mudo. ¿Y ahora qué es lo que eres? Templo. Interesante, sí. ¿Cómo cambiamos? Antes se me extraviaba por cualquier parte y ahora Dios me habita. Dios está en mi interior. Y ahora ya no soy ídolo mudo. ¿Ahora que soy qué cosa? Templo. Ahora Dios me habita y las cosas ya, y templo y ídolo no se llevan. A mí, ¿por qué no me pueden arrastrar como ídolo mudo? Porque ahora soy templo, viejo. Así que anda
a tu abuela, ¿lo cierto? A su abuela, ¿no? Pero a mí no. Bueno, esto es importante saber, en la vida nueva vives y sirves para la gloria de Dios. En la antigua vida vivías y servías para la gloria de cualquiera, menos para la gloria de Dios. La gloria de Dios marca la gran diferencia. ¿Me sigue? Entonces, todo lo que tú hagas lo tienes que hacer para la gloria de Dios. Cuando hacemos las cosas mediocre, cuando hacemos las cosas a última hora, cuando hacemos las cosas media, ¿se podrá gloriar Dios en eso? ¿O los ángeles podrán decir, no podí, no podí? No, esa prédica tan mal hecha, no, puta vergüenza. ¿O no? En cambio, si tú, por tomar un ejemplo, cantas y cantas como la Mariah Carey, pero con unción, como ella canta, ¿ya? Pero con unción, la unción, no es para la gloria de ella, sino que es para la gloria de quién, de Dios, que le dio el talento, que le dio el don, que le dio la unción y que cumple su propósito, que es cantar para la gloria de Dios. ¿Me sigue? Ok, entonces todas las cosas hemos de hacerlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Podemos realizar actos litúrgicos como orar, como ayunar, como dar limosna para nuestra propia gloria. Y esto forma parte de la vida vieja. De hecho, de esto se trata el Sermón del Monte. Entonces no basta con hacer, comillas, obras espirituales, sino también se requieren hacerlas que provengan de la vida de Cristo y que busquen la gloria del Padre. A modo de ejemplo, Mateo capítulo 6, verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué cosa? La admiración humana. Pero no seas como ellos. Ahora, ¿el problema está orar en público? No. El problema es con qué corazón tú lo haces. Eso también lo he predicado más de alguna oportunidad. Así que, bueno. Podemos orar en público como santos hombres de Dios lo hicieron, pero no es para ser vistos de los hombres. No es para cosechar la admiración humana, sino que es para la gloria de Dios. O sea, oye, qué hora bonito. Sí, pero para la gloria de Dios, hermano. No es para que usted, no es para que yo me admire a mí, sino para que usted diga, este que era pecador y que Dios lo tocó con su gracia. Y ahora el Señor lo rescató. Es que Dios no más hace esas cosas. Efectivamente, Dios no más hace esas cosas. Es para la gloria de Dios. ¿Se entiende? Ok. Entonces los dones nos enfocan en nuestro propósito. Si fuéramos de madera, yo no fui creado para ser un ídolo de madera. Podré ser una cuchara, un vaso, un plato de madera, pero no un ídolo. Un ídolo es precisamente lo contrario a dar la gloria a Dios. El justo aprecio a los ministros, a los siervos de Dios se le debe dar honra como lo que son, instrumentos en manos de Dios, pero la alabanza, aleluya, es para Dios. Cuidado con idolatrar ministros, cuidado con procurar idolatrarlos. Y de aquí voy a rescatar el capítulo más hermoso de la Biblia, que es uno, o sea, de la eclesiología, del momento de la era dorada de la iglesia, está en Hechos capítulo 5. Todo es maravilloso. Todo lo que tú lees dice, pero es espectacular, señales, milagros, maravillas, tenían comunión, compartían el pan, eran totalmente solidarios, generosos, era la maravilla hasta que sucedió un detalle y que no fue corregido. Hechos capítulo 5, versos 12 al 15. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos por las calles y los ponían en lechos y en camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. ¿Cuál fue el gran problema? Los alababan grandemente a los apóstoles. Que mira que el apóstol
Juan, qué amoroso. Ay, qué maravilloso. ¿Qué cosa? La alabanza que era para Dios, empezaron a querer dárselo a quién? A los apóstoles. Y los apóstoles, porque no estaba mi Pablo. Porque Pablo hubiese dicho, no, pues hermano, córtenla, porque sí lo hizo en su momento Pablo después, cuando lo confundieron con un dios Mercurio, ¿no es cierto? Él dijo, oye, si soy hombre como tú, que venía aquí a reconocerme, trátame como un ser humano, que soy un ser humano nomás. Sí, entonces ahí faltó Pablo. No, si Pablo tiene sus cosas, pero también tiene sus cosas buenas. Por mano de los apóstoles se hacían no pocas, sino muchas señales y prodigios. Estaban unánimes hasta aquí todo aparece bien, pero la idolatría en sus facetas se hizo presente. Los apóstoles son maravillosos que no somos dignos, son tan maravillosos que no somos dignos de juntarnos con ellos. Tenían miedo de estar cerca de ellos y eso no corresponde. Jesucristo comía con pecadores, ¿no es cierto? Con publicanos. Y esto, no, yo no soy digno de sentarme con Pablo, con Pedro, ¿no? ¿Por qué? Y no corrigieron. Solo Jesús merece brillar. En la iglesia del Señor, cuando a un ministro se le pagan cuantiosas sumas de dinero para que ministre, cuando no somos dignos de hospedarles, no, hermano, no puede llegar, no, yo. Y tienen que llegar a un hotel a 5 estrellas, hacemos de ellos ídolos. Porque una cosa es honrarle, que debe honrársele, pero una cosa muy diferente es idolatrarles. Tiene que ver con el exceso. Que se le debe tratar con respeto debido a su investidura, por supuesto, porque respetamos a Dios en ello. Pero una cosa muy diferente es la admiración insana expresada en lo que le acabo de leer. El pueblo los alababa grandemente. Si bien es cierto, esto sucedió en la iglesia del Señor, es un primer peligroso paso para convertirse en una secta. ¿Por qué? Porque la admiración insana está vinculada con un liderazgo incuestionable, porque el solo poner sus palabras a prueba es considerado como un ataque, una blasfemia. Se transforman en seguidores de hombres en lugar de seguidores de Cristo. Esto es lo que produce la idolatría cristiana. Y queda para la reflexión, ¿cuánta de la fama de los ministros cristianos es alabanza que Dios no recibe? No que el escritor, no que el predicador, no que el cantante, no que el salmista. Y podemos admirar tanto a esos hombres. Yo me pregunto y pregunto, ¿cuánto de esa admiración a los grandes hombres de Dios en realidad es alabanza que le robamos a Dios y nos desenfocamos? Entonces, ¿es parte del propósito hacerme famoso? ¿Es parte del propósito granjear admiración humana? No. Nuestro propósito en este sentido, como algo, un último, un final, es la gloria de Dios. Entonces, si perdemos de vista eso, ya no vale la pena servir a Dios. No nos desviemos, que esto es muy importante. Debemos de vivir para la gloria de Dios. Siguiente punto, red de propósitos, una interacción de la unidad práctica. Hemos de entender bien, y ponga atención porque esto es hermenéutico. Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A los corintios. ¿Y los corintios qué tenía problemas? ¿Problemas de qué? De división. ¿Se acuerdan que estaban divididos? Y yo soy de Pablo, de Crispo, etcétera. De Crispo, ¿se acuerdan? Que era el anciano que estaba a cargo de la parte como judía de los corintios. Sí, sí. Y están divididos, distribuidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y Pablo, en solución a ese problema, o en parte de la solución a ese problema de la división, empieza a hablar, ¿qué cosa? De los dones. ¿Por qué? Porque los dones nos ponen en una posición. ¿Cuál? Necesitarnos los unos a los otros. Y por eso es tan maravilloso no poder hacerlo todo. Porque si yo tuviese todos los dones, si yo tuviese todos los ministerios, ¿sabéis qué? Lo haría todo yo solo. ¿Y yo necesitaría a alguien? Se doy gracias a Dios que de momento, Señor, no me utiliza con milagros, pero necesito de mi hermano. Doy gracias a Dios que en este momento no profetizo, pero necesito ¿a quién? Al que profetiza.
¿Por qué? Porque me lleva a un punto de necesitar a mi hermano, necesitar su propósito, necesitar de su don ministrado a mi vida. Y ahí donde Pablo dice, ¿saben qué, cabros? Estoy enseñando los dones. ¿Por qué? Porque los dones debiera ser un paso para la unidad práctica, porque ustedes tienen que entender de que uno no puede hacerlo todo y que ustedes se necesitan recíprocamente. ¿Sí? De eso. Por eso es interesante estudiar la Biblia en su contexto. ¿Sí? Así que, bien, 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 10, y dice, escúchelo bien, 1 Corintios 12, 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muchos dones diferentes, pero uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. O sea, aquí está hablando de una unidad, de una diversidad en la unidad. Continúa. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para el provecho personal, en algunos casos de algunos dones, y también para el provecho del cuerpo de Cristo. Perfecto. Como por ejemplo, provecho personal, hablar en lengua. Ya, ok. Pero a este, escuche bien, pero a este le he dado el Espíritu la palabra de sabiduría, y a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento del Espíritu, y a otro los diversos dones de lengua, y a otro interpretación de lengua. ¿Por qué el apóstol Pablo pone a cada rato otro? Precisamente para decir, mira, ¿saben qué? A ti te dio ese don, y a otro le dio otro don, y a ese le dio otro don, y a ese le dio otro don, y a ese le dio otro don, y varias veces otro, ¿para qué? Para que te quede más clarito. ¿Qué cosa? De que el Señor distribuye y que a no todos le da el mismo don. ¿Para qué? Para que nos ministremos los unos a los otros, para que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Me sigue? ¡Wow! Si tú profetizas y tu hermano habla en lengua, entiende que es la manifestación del mismo espíritu. El que te utiliza para profetizar es el mismo que utiliza a tu hermano para hablar en lenguas, porque hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y a cada uno le da manifestación para provecho, pero mayormente es corporativo en todo caso. Bien. Después de hablar de la diversidad de miembros de un cuerpo, que cada cual cumple su función y que nos necesitamos los unos a los otros, continúa, dice así. 1 Corintios 12, del 29 al 31. No quise hablar la parte del cuerpo de los miembros porque razones de tiempo, pero va en la misma línea. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? ¿Respuesta? No. De hecho, algunos, bueno, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Todos hablan en lengua? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Qué es lo que está hablando? Que Dios tiene llamados, tiene dones, y que no todos tienen el mismo llamado. ¿Sí? Procurad, pues, los mejores dones, y aquí nos pone como una meta, un anhelo, ¿no es cierto? De que, hermano, podemos procurar mejores dones. O sea, con lo que Dios te dio, Dios te ha dado dones, perfecto, pero hay dones mejores y tú puedes procurar. Y eso depende de ti. Como que el Señor dice, mira, yo voy a dar dones, pero ustedes también pueden poner de su parte. De eso se trata de procurar. Y siguen siendo dones, porque por mucho que nosotros procuremos, no podemos comprar los dones de Dios. Pero después dice, yo os muestro un camino más excelente, y ahí empieza Corintios 13, que habla del amor, ¿no es cierto? Que se utiliza ahí para las bodas. Es raro porque está el tema otro, pero bueno. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, pero los unos necesitan de los otros, lo que nos lleva a la valoración de los dones y propósitos de nuestros hermanos que nos rodean. Entonces, Dios tiene un don. Hermana, Dios tiene un don. Te dio un don. ¿Y por qué no me siento beneficiado? Yo quiero que tú me beneficies con tu don. Necesito de tu don. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué nos lleva? ¿Y nos lleva a qué? Hermano,
nos necesitamos los unos a los otros. ¿Se da cuenta la importancia de congregarse? Que congregarse no es como juntemos los días domingos y que, fin, con eso cumplimos. No. ¿Qué es lo que es? Congregarse es ser incorporado en un cuerpo que es funcional, en un cuerpo de que tú puedes servir a Dios y que necesitamos de tu servicio y que tú a la vez necesitas el servicio de los demás. ¿Me entienden? Que esto que es muy importante. ¿Se da cuenta de que lo que acabo de decir es wow, tremendo, nos necesitamos los unos a los otros? Dios le ha dado propósitos a mi hermano y los propósitos específicos que Dios le ha dado a mi hermano me puede beneficiar a mí. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, a ver, la persona que reconoció a Jesucristo como Señor, creyó y fue bautizado para salvación, reconoció el valor y uno de los propósitos de los evangelistas. Esto es, que crean en el evangelio de salvación. Y una vez que te congregas, necesitas reconocer el valor y uno de los propósitos de los maestros, que es instruir. Y eres beneficiado si te dejas instruir. Y también puedes reconocer y valorar el propósito del profeta, que puede darte una profecía de parte del Señor y en ella puede ser bendecido conforme a uno de sus propósitos. Como dice el refrán, una mano lava la otra y las dos manos lavan la cara. Entonces, nos necesitamos uno al otro y cumplimos con lavar la cara. Al fin podemos ser beneficiados al pertenecer a una red de personas que están cumpliendo su propósito en Dios. Y eso es hacer comunidad. Nosotros somos comunidad cristiana. No somos simplemente un grupo humano. Claro, somos un grupo humano, pero que vamos más de allá un grupo. Compartimos valores, compartimos principios, compartimos una identidad. Eso es comunidad. Pero en esta comunidad también está la koinonía, la comunión, el estar juntos. Pero no solamente para estar juntos y vernos, sino para cómo podemos ministrarnos los unos a los otros. ¿Está de acuerdo conmigo o no? En lo teórico, por lo menos. Y ella también. Dice así. Es bueno y es útil no hacerlo todo porque nos pone en una posición de necesitar a nuestro hermano. Le repito, es bueno y útil no poder hacerlo todo. ¿Por qué? Porque nos pone en una posición de necesitar al hermano. Por esto la pregunta clave es, ¿cuál es tu verbo prioritario en tu servicio a Dios? Si tuviese que elegir un don y solo un don, ¿cuál es el verbo que conecta con tal don? Si el verbo es enseñar, entonces tu don es el del maestro. Si tu verbo es proclamar, entonces tu don es de evangelista. Si tu verbo es servir, tu don es de diácono. Tu verbo prioritario es el que en cuanto a servicio te es útil para que reconozcas y reconozcas a otros. Dicho eso, usted tiene en su apunte una línea y yo quiero que en este momento tú escribas sobre esa línea tu verbo. Cocinar, limpiar, predicar, orar. ¿Cuál es tu verbo que dice, Dios mío, yo me siento como que... Y dicho eso, te invito a que pases adelante y me digas tu verbo. Todo, una sola palabra, tu verbo. Ven, vamos. ¿Qué me dice el verbo? ¿Cuál es tu verbo? Dame, que quede grabado cuál es su verbo. Aquí, para que te vea la cámara, dale audio a la cámara, al micrófono. Ya, ¿cuál es tu verbo? Orar, orar, Estela, Ya, el verbo de Estela es orar. dedicarle mi tiempo a Dios. Entonces, orar, ya. Aquí, tu verbo. Orar y servir. Orar y servir. Ya, verbo. Verbo, quiero verbos. También busquen, ya, sí, orar está bien, súper. Mi verbo es conocer, porque conociendo a Dios puedo hacer todo lo demás. Si no conozco a Dios, no puedo hacer nada. Entonces, conocer. Entonces, ella quiere conocer, está bien, súper bien, conocer. ¿Cuál es tu verbo? ¿Cuál es tu verbo? ¿Quién más? Rápido. Venga. Quiero conocer verbos. Proclamar y orar. Proclamar y orar. Proclamar. Bien, proclamar. Bien. ¿Alguien más? Dos personas más y van a ser las dos últimas que necesito conocer verbos. Servir y interpretar lenguas. Me encanta, digo, yo interpreto lengua. Y sabe alemán, ¿no?
Y entiende cuando hablan en lengua. Entonces ella entiende cuando yo... Realizar y servir. Bien, muy bien, bien. Bien, eso. Entonces, qué importante, estimado y estimada, es qué cosa? Reconocer mi verbo. Mi verbo, mi verbo, mi verbo. Ahora, yo teniendo mi verbo, y que es difícil elegir uno, porque uno dijera, no, proclamar y servir, ya, orar, ya, pero está bien, súper bien, sube, pero tengamos eso en mente, decir, Dios mío, necesito qué cosa, mi verbo prioritario, que sea mi verbo de servicio a Dios, muy bien, conocer a Dios, Señor, yo necesito, por ejemplo, si el verbo de ella es conocer a Dios, entonces ella debería también trabajar para que otros conozcan a Dios. ¿Sí? Entonces, porque su verbo es conocer a Dios. Sí, eso es parte de, ¿no? Bien, ya, continuamos. Todo claro hasta el momento, ¿no? Sí, ya. A ver, si en estos 8 minutos termino este punto por lo menos. Y dice, los títulos no son para un asunto de vanidad, sino de organizar expectativas y las acciones. Repito, los títulos, ¿necesitamos títulos? Funcionalmente sí. Por un asunto de orden, por un asunto de organigrama necesitamos títulos. ¿Me entiendes? En metáfora es como si la iglesia fuera un hospital y los distintos títulos y dones fueran distintas profesiones y oficios que forman parte del sistema de salud. Y en el caso de una enfermedad grave y de difícil diagnóstico, se hace necesario un equipo médico que aborde al paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita Calama? Especialistas, ¿no? En el hospital. ¿Qué necesita la iglesia de acá, de Calama? Especialistas. ¿Qué necesita nuestra congregación? ¿Qué necesita el Carlos Cisterna? Ahí se escucha fuerte. Especialistas, sí. Entonces, hermano, nosotros necesitamos especialistas en nuestra congregación. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que, y esto todo es para atender mejor una situación, un matrimonio, marido violento y discute con su mujer. La mujer dice, nos agarramos de las mechas y él salió ganando porque es pelado. Complicado. ¿Sí? Tenía toda la de perder la pobre. Ya. Y es una situación humana real, auténtica. De ahí está el problema o la solución. ¿Cuál es mi verbo prioritario? El verbo prioritario de uno será restaurar. Que yo tengo como la facilidad para restaurar matrimonio. Yo y mi marido. Estoy pensando, por ejemplo, en la Leticia. Ella, el verbo de ella yo creo que es restaurar. ¿Por qué? Porque se maneja, los dos se manejan con el Mario. ¿Tú quieres que ellos? Ya. Pero también está el maestro. ¿Qué cosa? Y bueno, yo les puedo enseñar qué cosa. Bueno, lo que la Biblia dice respecto de las obligaciones del matrimonio. Y con versículos bien, así como bien como rebuscados y bien profundos, y para que bien claro cuáles son las obligaciones del hombre y la mujer. Otro podrá, su verbo prioritario será liberar. Es que a mí me encanta echar fuera demonios, así los veo y ¿no será que el marido necesita que le echen un demonio de ira? Yo me ofrezco, ¿me entiendes? Otro podrá tener el don de la consejería. ¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva a ser especialistas y dar una mejor solución y completa y multidisciplinaria a un problema. ¿Sería bonito? ¿Sería bonito tener especialistas? Crezcamos en eso. Entonces, Dios mío, quiero ser especialista en algo. Yo quiero, ¿sabes lo que quiero ser especialista? No va a dar 2 años para ser especialista. Quiero especializarme en el Nuevo Testamento. Y después en unos 10 años más ser especialista del Antiguo Testamento. A eso quiero. Y para eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy quemando las pestañas. Pongo una vela y pongo las pestañas. ¿Sí?
usted ni se imagina lo que yo estudio. Por ejemplo, ¿quién estudia, por ejemplo, la Reina Valera del oso? Y después me estudio la siguiente, la del 1603, para ver la diferencia. Uy, te estás estudiando la reina, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una de esas Valera puso su cosecha. Sí, ¿quién anda leyendo cosas de hace 500 años? Yo, pues. Y empiezo a leer, y esto es diferente. ¡Ah! Diferente. Mira, Valera, la embarraste, Valera. No, este cambio no me gustó. Del Nuevo Testamento. Porque me di cuenta que leer la Biblia y ser especialista en Biblia es muy grande, me queda muy grande. Entonces dije, ya, primero voy a ser especialista en el Nuevo Testamento. Yo quiero ser, y esta es mi meta. Mi meta es ser el que mejor conozca el Nuevo Testamento de mi congregación. Inclusive, si fuera posible, hasta de mi ciudad. Que realmente como dedicarme, ahí estoy leyendo y estudiando. ¿Por qué? Porque se necesitan especialistas. Por eso. Entonces, hermano, no entiendo esto del Nuevo Testamento. Yo se lo explico. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? No, y me pregunta algo del Antiguo Testamento. No, todavía. Más adelante, pero ya. Aunque igual sea algo del Antiguo Testamento, pero especialista en el Nuevo. Ahora, ¿por qué es importante esto de tener verbo prioritario? Para que te especialices y llegues a tener un grado de excelencia que glorifica a Dios. El problema que a uno le gusta ser maestro chasquilla es que yo, Señor, que sirvo en cualquier cosita lo que usted pida. Ya, pero si tú sirves en cualquier cosita que lo haces bien, no lo haces bien. ¿Por qué? Porque al tratar de hacer todo, al final no te especializas en hacer algo bueno o algo de excelencia. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos ¿qué cosa? Especializarte. ¿Están de acuerdo? Porque eso tiene que ver con tu propósito. Entonces, tengo mi propósito, entonces tengo que ser especialista en mi propósito. Entonces, si mi propósito es enseñar, entonces me tengo que especializar en algo. Me quedan 2 minutos para terminar esta parte. Ya. Entonces, reconocer y valorar a los ministros que te rodean y pueden y deben mejorar tu servicio a Dios. Por ello, los títulos tienen esta función: organizar expectativas y acciones. ¿Para qué son útiles? Para organizar expectativas y acciones. Hermano, usted se acerca a mí, profetíceme. Y ahora va a poner, bueno, si quiere, podemos orar e intentarlo, y déjeme ayunar y le profetizo algo, quizá. ¿Y por qué? Porque no soy especialista en eso. Pero hermano, hábleme de la gran comisión. Y esto dice la Biblia. Y esto nos dice. Y el código textual lo sacó. Y el receptu lo puso. O más bien, siempre estuvo. Me largo, me fluyo. ¿Por qué? Porque está en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa necesitamos? Especialista. Entonces, cuando tú reconoces a un especialista en algo, dice, ahí yo voy a pedir ayuda. Ahí está. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son especialistas en echar fuera demonios. Está bien. Entonces, después ya, ¿y para qué voy a andar echando fuera demonios yo? Si otro lo puede hacer. A no ser de que ese otro no esté. Y ahí uno dice, bueno. Romanos 12, del 4 al 8, dice así. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, recalcar lo anterior, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese con la medida de la fe; si el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza. Y esto es como el que clavo. No vaya a clavar tornillo, porque Pablo, ¿por qué estoy siendo tan reiterativo? Es que a veces personas que no tienen que enseñar están en la enseñanza y por tanto no lo hacen bien. No, es que no lo hace bien. ¿Por qué? Porque no es lo suyo. No es su llamado. No es su especialidad. Ahora yo entiendo que quizá uno cuando recién está comenzando pudiese no hacerlo bien y sea tu llamado y está como en un proceso como de aprendizaje. Pero si llevas 20 años de cristiano y enseñas mal, es que quizás no es tu llamado. Tu llamado es otro. Por poner un ejemplo. Por eso dice Pablo, el que enseña en la enseñanza. Entonces, este chato yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque está en su ministerio.
Porque el que enseña y él enseña, y entiendo bien, ¿por qué? Porque es su ministerio, su don. ¿Me sigue? Entonces, el que enseña la enseñanza, el que en el servicio, en el servir. El especializarse es amigo de la excelencia. Romanos se nos recalca que en un mismo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así tal cual sucede en el cuerpo de Cristo, y somos miembros los unos de los otros. Esto es, cumplimos nuestra función en beneficio de los unos a los otros, respondiendo a especializaciones. El que enseña, si va a enseñar, no debería estar en el servicio. Y son las 19:31 y hasta aquí llegamos, para que no quiero saltarme nada que sea importante, y quedamos claros, ¿no? Ha sido sencillo. Sí. Entonces, 15 minutos para break. Dios les bendiga y